Bendiciones, mi amada audiencia que sintoniza una vez más su programa Apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, bajo el auspicio de The Good Samaritan Center Monastery Church, el monasterio de Iglesia del Buen Samaritano Centro. Y aquí estamos compartiendo con ustedes enseñanza del Evangelio relevante a nuestras situaciones, tanto pasada como presente como futura. Así que estamos entreteniendo esos tres tiempos, pasado, presente y futuro. Esa es una. Y la otra parte que estamos viendo es cómo contextualizar la palabra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra época, para nuestros tiempos, para nuestra existencia presente y nuestra vivencia funcionales en medio de esta cultura, esta idiosincrasia, esta ideología, este rito, esta ceremonia, esta liturgia, esta costumbre y todas las nuevas cosas que se van añadiendo mientras transcurrimos en el tiempo, porque nosotros pasamos en el tiempo no pasa. Nosotros somos los que pasamos en el tiempo sigue igual. El tiempo no es Dios, porque Dios es el único eterno, y como Dios es un eterno presente, pues Dios no depende del tiempo para su existencia y para el ser, porque aún el tiempo está dentro del dominio y el control de la majestad del Altísimo, Dios Todopoderoso, Creador del universo. Así que cuando miramos a Dios, estamos contemplando lo mayor de todo, lo superior a todo, lo majestuoso de todo, lo maravilloso de todo, lo excelso de todo, lo más sabio de todo, lo más omnipotente de todo, lo más omnipresente de todo, lo más omnisciente de todo, lo más eterno de todo, lo más inmanente de todo, lo más todopoderoso de todo, lo más omnipotente de todo, lo más soberano de todo, lo más espíritu de todo. Y podemos seguir la tarde entera hablando de esa majestuosa y grandiosa, podemos decir persona, pero Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Y que un espíritu no puede enclaustarse en nada, porque Dios es espíritu. Ve. Entonces, hablando de esa grandeza, de esa majestad de Dios, el creador del universo, nosotros los seres humanos vinimos el otro día. ¿Ve? Y el Salmo 90 nos dice que un ayer para Dios es como 1000 años. Un ayer. Que nuestros días son 70 y los más robustos son 80. Y nosotros vinimos el otro día. Nacimos el otro día. Y
Y así como nacimos, somos como la flor, dice en Job, que florece, da su perfume, se marchita y nos vamos y dejamos de ser. Ven. La cosa es que en el tiempito corto que tenemos aquí en esta tierra, es increíble la forma de nosotros ser. El orgullo, la altivez, la avaricia, toda esa clase de pecado que se manifiesta en este cuerpo a través del tiempo, se deja ver en cada uno de nosotros de una forma u otra. Bien. Y que a la larga todos vamos a morir. Nuestra vida va a cesar, va a parar. Y que el Evangelio lo que nos habla es de hacer buenas obras aquí en la tierra para guardar tesoro en los cielos. Eso está en Mateo 5. Hacer tesoro en los cielos, donde el orín no corrompe, no se oxida, no se daña la obra buena que nosotros hacemos aquí en la tierra, porque en el cielo vamos a ser recompensados de todas las cosas que Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a continuar existiendo y siendo aquí en esta tierra sin permitir que nuestro cuerpo se corrompa, nuestra alma se corrompa, nuestro espíritu se corrompa, con todo lo que es contrario al Evangelio? ¿Cómo nosotros vamos a terminar nuestra carrera en buena forma? Como dice Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es perseverar hasta el fin? ¿Qué es mantenerse firme? ¿Qué es compartir con la existencia de nuestro ser y el mundo en el cual vivimos? Entonces, todos nosotros, todo el tiempo, tenemos que estar determinando por el bien y el mal que va a asediar, atacar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y como tenemos libre albedrío, free will, tenemos esa voluntad que es la que va a determinar qué decisión yo voy a tomar para mantenerme perseverando hasta el fin. Y no estoy hablando de pecado, no estoy hablando de ofensa, no estoy hablando de cometer errores, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, aún cometiendo todas esas cosas, si vamos a tener la facultad de perseverar hasta el fin. Bien. Y la Biblia tiene muchos modelos de personas que hicieron cosas tan incorrectas, tan mal, y a la última hora reconocieron su mal y fueron salvos, porque confesaron el mal que habían hecho. Y el cielo le perdonó como el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Bien. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Y quién es el obispo, el líder, el pastor, el profeta, el apóstol, el arcángel, el serafín, como se llamen las personas,
para decir lo contrario a la salvación gratuita que Dios ha dado a todos los seres humanos que habitan en el planeta Tierra. ¿Quién va a decir lo contrario a lo que Dios ha permitido hacer? Porque si alguien ha puesto traba a la salvación es el mundo religioso. Si alguien está impidiendo que la gente no entre en el reino de los cielos, es el mundo religioso. No es el mundo secular. Porque el mundo secular tiene que ser intervenido por el mundo religioso para que puedan aceptar la verdad de Dios en Jesús, que Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo. Según de Corintios 5, 18 y 19. Y que no le tomó en cuenta los pecados a los seres humanos, que fue todo lo contrario. Mientras Dios determina reconciliar a todo el mundo, y Él ha reconciliado el Espíritu Santo a billones de personas, para que sean los predicadores, los misioneros, los pastores, los maestros, al mundo entero. Porque entonces después que dice que no tomándole en cuenta los pecados, dice el verso 18 y 19 de 2 Corintios 5, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, si nosotros queremos saber si una iglesia, una casa de oración es verdadera, solamente tenemos que oír los mensajes que se están predicando. Y si ese mensaje es un mensaje de reconciliación, están bien. El Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí, el Evangelio está ahí. Si lo que se van a basar en pedir, ya, es otra cosa. Es otro tema. Es otra situación que está ocurriendo en millones y millones de iglesias, no solamente aquí en los Estados Unidos, en África, en todos los continentes. Que la gente siempre se enfoca en América porque es el país más rico, el país más bendecido, esto y aquello, pero hay otros países que tienen riqueza también. Y tienen un mundo religioso dentro de esos países que también. Yo estaba mirando de los pastores más ricos que hay en el mundo y los evangelistas más ricos, y muchos de ellos están allá en África. Es interesante que en África esté el oro y el diamante. Especialmente en el sur del África. Entonces, estamos hablando del Evangelio y cómo buscar solución y cómo resolver los problemas del diario vivir. Y la otra vez estábamos hablando de cómo nosotros podemos salvarnos atendiendo la esposa si tenemos uno, el esposo si tenemos uno, los hijos si tenemos uno, los nietos si tenemos uno, el trabajo si tenemos un trabajo, la casa si tenemos una casa, la factura y los biles que tenemos que pagar, si tenemos todo eso, ¿cómo nosotros vamos a perseverar hasta el fin? Sin desatender toda esa otra parte. Ve. ¿Cómo nosotros vamos a poder cumplir con Dios sin crear sentido de culpa en nosotros por no ir a una actividad, por no ir a una vigilia, por no ir a un culto, por no ir? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con esa situación? ¿Cómo podemos lidiar con ese grupo de personas que lo van a acusar a usted, que usted no participa, que usted es antisocial, que usted no quiere hacer nada? Porque muchas veces el problema de un cristiano no es con Dios, ni con el Espíritu Santo, ni con Jesús. Es con la casa de oración donde está y la gente que está en esa casa de oración. Ve. Entonces, si hablamos que el Evangelio es buena nueva de gozo, paz y salvación. Good news. El Evangelio es buena nueva.
toda la casa de oración, que son más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo, y casi 1 millón de ellas están aquí en los Estados Unidos, y en un solo país, tienen que presentar cada vez que hay una reunión el evangelio de salvación, el evangelio de paz, de gozo, de alegría, de contentamiento, de felicidad. Y que cuando eso se hace en la casa de oración, la gente le va a dar gusto de ir a sentarse a escuchar esa palabra. No se va a ausentar. Pero si la casa de oración se está atacando a cierto sector de la congregación o a ciertas personas de la congregación, usted lo que está echando fuera a esa persona. Y yo no estoy hablando solamente de la pastoral que está ministrando al frente, estamos hablando de los líderes también, que son proclamados predicadores, que tienen sus situaciones y sus motivos ulteriores y muchas veces no saben hacer la división entre una palabra del evangelio y una situación que ellos tienen que confrontar con ciertas personas de la congregación y que no pueden usar el poder del púlpito para atacar a esa persona porque eso es incorrecto, eso no es, Dios no está ahí. Y por eso es que continuamente la gente se desaparece de la iglesia, la gente continuamente se divide en las congregaciones por estas situaciones. Y a los hermanos que me están escuchando en sus congregaciones, si usted piensa que una persona predica y usted siente que lo están atacando a usted, su deber es llamar a esa persona aparte después de la predicación en otro momento y dejarle saber, yo hermano, hermana, yo sentí como que usted estaba atacándome a mí, especialmente si hay un conflicto entre usted y esa persona. Porque muchas veces la persona, por la falta de madurez espiritual, madurez de prudencia, no sabe hacer la división de dejarle eso en un lugar, atender lo que dice la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios para reconciliar a las personas que están ahí con Dios. Y después seguir atendiendo el problema que tiene la persona. Hay mucha gente que no sabe hacer eso, de guardar esto en la gaveta y después abrirlo y seguir atendiéndolo. Pero hay momentos que usted no puede ligarlo, porque si lo liga, se va a complicar más, va a haber más perplejidad, más complejidad, y se va a aumentar la situación que no debió ser. Y así que somos cristianos, amamos a Dios. Dios quiere que seamos felices, pero si estamos congregados en diferentes casas de oración, no podemos ser infelices en esa casa de oración. Porque la casa de oración, como Jesús le dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y ustedes la han hecho cuevas de ladrones, y eso fue en el capítulo 21 de Mateo, cuando Cristo entra al templo. En su final semana de sacrificio, donde él voltea todas las mesas de los que estaban cambiando el shekel, que era el dinero judío, por el lire, que era el dinero romano, que Roma estaba en control de Israel 63 años antes de Cristo venir a la tierra, cuando Pompeyo en el año 63 antes de Cristo había conquistado a Israel y el templo y todo, y se había llevado el oro del templo y todo para Roma, porque él quería ser el próximo líder de Roma. Y entonces el Imperio Romano, con esos 900 senadores, ellos decidieron poner impuesto al pueblo de Israel por todo. Y ahí tenemos a Mateo, que era un colectador de impuestos. Zaqueo,
El enano, el hombre bajito que tuvo que subirse a un árbol para ver a Cristo, también era otro que colectaba impuestos al pueblo judío para dárselo a los romanos, y esa gente eran odiados tremendamente en el pueblo de Israel. Y lo otro interesante es que el mismo judío, como Mateo y Zaqueo, especialmente se ve más en la vida de Zaqueo, que Zaqueo, si tenían que darle un 5% de intereses de las casas y de su trabajo al Imperio Romano, Zaqueo le pedía 20 y 30%, porque cuando él se convierte a Cristo, él dijo que iba a darle el 4% más que le robó a la gente. Que ese es algo bien interesante. Y la conversión, cuando la gente son convertidos, se han hecho cosas incorrectas, deben de restituir esa cosa incorrecta, especialmente en la área de finanzas. ¿No? Pero algunos dicen, no, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17 de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No, si usted tiene una deuda y usted es nuevo en Cristo, tiene que pagar la deuda. Eso es viejo, porque esa es la forma que usted va a dar testimonio del cambio que hay en la vida suya. Yo tuve una experiencia cuando era un adolescente que estaba en middle school, en 7º grado, y yo no sabía el sistema de las escuelas, pero todas las clases me daban un libro, y alguna de ellas, hasta el nombre mío, yo le ponía el libro en la cubierta. Y yo estaba haciendo como una biblioteca en mi adolescencia, en mi casa. Pero esos libros yo tenía que devolverlos. Cuando me introduje en la iglesia, yo sentí como que yo me había robado esos libros. Yo no sé cuánto eran. La cosa es que yo tomé uno de los jóvenes que estaba conmigo, que me enseñó a tocar el órgano y el acordeón, mi hermano Pedro Ten. Dios le bendiga donde quiera que él esté en la República. Y yo fui con él a la escuela, Juno High School, y fui al principal y dije, mire, yo creía que estos libros eran míos y yo estoy en la iglesia y soy cristiano y yo quiero devolver estos libros. Y ese fue un testimonio para ese principal de esa escuela, el asistente principal. Cosas así, que usted es una nueva criatura, pero si usted debe dinero, si usted le ha robado casa o lo que sea a alguna persona, usted tiene que devolverle eso. Porque es un testimonio fehaciente, fuerte y poderoso para usted poder testificar a otra persona para que se salve. Porque la Biblia dice que el evangelio será predicado por testimonio. ¿Ve? Entonces, mirando a este Dios tan grande y tan poderoso, tan magnífico, que en Éxodo 33, 20 dice que el que ve a Dios se muere. Y en Juan 1, 18 Jesús dijo, a Dios nadie lo vio jamás. El único unigénito que salió del seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Me está hablando Jesús de Él. Bien. Porque Dios es espíritu. Entonces, como ese ser espiritual que antes de todo y que no tiene principio, que no tiene fin, es infinito, vive un eterno presente, lo sabe todo, lo conoce todo, lo entiende todo, lo comprende todo en el absoluto total completo. Y que el futuro de nosotros no tiene que acontecer, todo eso está en el eterno presente de Dios. Dios no tiene que esperar que nada acontezca, todo está delante de Dios.
Imagínense que en Efesios 1:4 dice que nosotros fuimos santos y salvos antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear a Adán y a Eva, ya Dios había salvado a la humanidad. Antes de Adán y Eva pecar en el huerto del Edén, ya Cristo había muerto por ellos en el eterno presente de Dios. ¿Usted entiende eso? Yo no entiendo eso. No lo comprendo, pero lo conozco por la palabra, porque la palabra lo dice. En el capítulo 17 de Juan 5, ¿qué dice Jesús? Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. El verbo, la encarnación, Juan 1:1. En el principio era el verbo, la palabra, la acción de Dios. Este verbo era Dios. Y este verbo se encarnó. ¿Usted entiende eso? ¿Usted lo comprende? No. Yo tampoco. Pero está ahí en la palabra. ¿Ve? Entonces, hoy en día se han levantado tanta enseñanza. Y el mundo se ha llenado de tantas cosas acerca de Dios, acerca de Lucifer. Y es increíble ver lo que YouTube a través de la computadora han recreado de lo que sucedió en los cielos. Y es maravilloso ver eso, ver que ellos han recreado la vestidura de Lucifer con las piedras que ni existen aquí en este planeta Tierra. Con las alas, con el vestuario, con el jardín del Edén que vivía allí en los cielos, Lucifer lleno de piedra de fuego. Y enseñan la jerarquía angelical adorando delante de Dios. Es una cosa tan atractiva, tan hermoso, tan maravilloso, que eso hace y crea temor en el corazón de cada uno, o debe de crear temor en el corazón de cada uno de nosotros, de aceptar que el mundo espiritual es real, los ángeles son reales. Y que hubo una batalla en los cielos antes de la fundación del mundo. Y que hubo una revolución antes de la fundación del mundo. Y que hubo una caída del ser que era perfecto, el sello de la perfección y el hijo de la mañana, el que fue lleno de hermosura, de esplendor, de sabiduría, Lucifer, el Morning Star. Y que este ser se rebeló contra el Creador. Y lo lanzaron aquí con una tercera parte de los ángeles, aquí a la tierra. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra. Somos hoy en día 8.1 billones de habitantes en la tierra, más de 120 naciones civilizadas. Muerte por miles y millones diariamente. Nacimiento por miles y millones diariamente. Y es como que la generación continúa a través del nacimiento de un nuevo niño, una niña. Y que la mayoría de los seres humanos no lleguen a contemplar sus expectaciones de lo que ellos y ellos querían. La mayoría de los seres humanos no llegan a recrear y tener la felicidad que ellos imaginaron, ilusionaron en su mente. Y una de las cosas que dice Ezequiel 28, cuando Dios está hablando de Lucifer, cuando se rebeló contra Dios, que las contrataciones de él lo confundieron. Ahora, nosotros no sabemos cuántos millones o billones o trillones o sillones de ángeles hay en los cielos. No sabemos. No sabemos. Yo sé que cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando,
que los discípulos quisieron pelear con espada y todo, Jesús dijo, si yo quiero, mando a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles. Jesús dijo eso. 12 legiones de ángeles son 72,000 ángeles que estaban dispuestos a venir a Getsemaní a pelear contra todos esos toros y todo ese infierno que se levantó. Como dice el Salmo 22, lo registra muy bien. Los toros de Basán y todos se reunieron para cortar a Jesús de esta tierra. Y Jesús dijo, yo puedo mandar a buscar 12 legiones que equivalen a 72,000 ángeles con espada y con uniforme para pelear contra todas esas fuerzas del mar que se reunieron en el huerto del Edén para que él no hiciera la voluntad del Padre. Y por eso es que Jesús decía, pasa de mí esta copa. Pero la otra palabra era que vencía, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Entonces en Hebreo nos dice que en esa voluntad fue que nosotros fuimos salvos, fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos alcanzados por el cielo. En esa súplica, en ese lloro, en ese quebranto del Hijo de Dios. Como le decía la otra vez, que Cristo fue 100% humano. Y Él vino como humano, entregado, dedicado, 33 años y medio sin pecar delante de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre para echar fuera al hombre fuerte de las tinieblas de este mundo, como dice Juan 12:31, que Él vino a echar fuera al príncipe de las tinieblas de este mundo. Bien. Entonces, suficiente para los seres humanos la lucha que hay con el pecado original que hay en cada uno de nosotros. Eso es suficiente. Yo también llamo la subcultura que hubo en el desarrollo de muchos seres humanos en los abusos sexuales, verbales y físicos que tuvieron en sus vidas. Encima del pecado original está esa subcultura que ha crecido en toda la humanidad, en todos los países del mundo. Niños siendo abusados sexualmente por gentes de toda la clase, física, emocionalmente y espiritualmente. Bien. Entonces, aparte de cargar con el pecado original que tiene la humanidad, el ser humano está cargando con trauma. Yo como psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, eso es lo que yo oigo en mi oficina día y noche. Trauma, situaciones que le quitan la vida, le quitan la felicidad, le quitan la paz, le quitan el sueño a los seres humanos. Aparte del pecado original que hay que estar luchando día y noche, está esa subcultura que se impuso en contra de la voluntad de un niño y de una niña. Y por eso es que este caso que se está presentando hoy en día de Jeffrey Epstein y de todos los abusos que sucedió dentro de su campaña de ellos tomar niñas de 12, 13 años y más menores, es tan grande y eso está ahí continuamente. Y hay mucha gente grande y poderosa que se envolvieron en esas situaciones. Es como líderes multimillonarios, con riqueza, con gloria, pudiendo tener sus mujeres mayores y todo, deciden tocar a esas niñas vírgenes y quitarle su virginidad. Entonces, esas niñas están traumatizadas hasta el día de hoy. Y no importa que tengan 30, 40, 50 años, hay un trauma en ellas, aparte del pecado original que hay. Y después otro grupo diciendo que eso no fue verdad, que eso no ocurrió cuando ellas experimentaron eso.
¿De qué problemática es? Y por eso es que dentro de la psicología se ha encontrado que muchos niños, cuando le ocurrían esas cosas, ellos no hablaban ni decían nada, porque no le iban a creer. Sigmund Freud, en Hungría, allá donde él tenía su práctica, allá en Europa, 1890 y más, él decía que los niños no mienten. Algunos dicen, no, esos son los niños del 1800, los niños del siglo XXI son todos unos mentirosos. Bueno, el problema de los niños es que ellos no saben elaborar un mal, porque ellos no tienen la capacidad de ver, cuando hay un abuso sexual, ellos no tienen la capacidad de ver lo traumático que ese mal va a ser cuando crezcan en sus relaciones interpersonales con su novio, su esposo, su esposa. Y lo pueden hablar, y como muchas veces, porque los abusos sexuales ocurren más con la gente de confianza y con la gente que extraña. Y los niños se acercan a la gente de confianza porque precisamente confían. Y muchas veces son esta gente los que crean esta clase de abuso en esos niños. Entonces ellos no tienen, como yo enseño, los datos informativos para diferenciar entre el bien y el mal. Y no saben elaborar la situación. Entonces lo guarda en su inconsciente y después más luego eso se proyecta en sus relaciones con otras personas, porque entonces se despierta la misma situación que ocurrió en sus vidas y las personas que están con esa persona traumatizada comienzan a sufrir las consecuencias. Vete, no me toques, vete, porque están experimentando la misma cosa. Yo he tenido un montón de gente, pacientes, que me han contado y yo le he ayudado cómo procesar esas situaciones de la vida que le ocurren a las personas. Entonces tenemos la casa de oración, donde estamos supuestos a oír una palabra de paz, de tranquilidad, de sosiego, de reconciliación, de restauración, de reparación de nuestras relaciones con Dios. Entonces estamos yendo a otras cosas que muchas veces levantan y surgen más la interrogativa de las cosas que no han ocurrido a nosotros. Porque si algo tiene que ser un hospital, es la casa de oración. Más que los hospitales donde están los doctores que le dan medicamentos antidepresivos y de todo para que la persona se le alivie en su situación, que los doctores no sanan, lo único que sana es Dios. Ellos alivian, te cortan parte de un órgano, te abren el cuerpo y cierran, ¿ve? Y prolongan un poquito la vida con medicamentos, pero el único que sana es Dios. Dios es el único que sana. Y que las personas que creen en Dios, todas las cosas les serán posibles. Eso lo dice el Evangelio de Marcos también. Entonces, ¿cómo nosotros podemos solucionar, resolver nuestras situaciones de existencia de vida con todo lo que yo le estoy presentando? Que esté el pecado original que nace cada niño, cada niña de Adán y Eva. Y que este no tiene lugar hasta que el niño o la niña tenga facultad de determinar qué es bueno y qué es malo. No es juzgado hasta que no determina lo que es bueno y lo que es malo. Y encima de eso están los traumas y los abusos sexuales verbales y físicos en este niño, esta niña, donde el niño y la niña no tienen las facultades y los datos informativos para diferenciar cómo eso le va a afectar más luego, sino que ellos lo reciben, lloran, se quebrantan y nada más. Pero después de los 2 años y medio, donde se forma el inconsciente, eso se va guardando en el zafacón del inconsciente. Eso se va guardando. Se va atesorando ahí. Se queda ahí pasivo, aparentemente sin fuerza,
Y el hecho de no tener fuerza es porque no están los datos informativos para hacer una evaluación, un análisis, una investigación de eso que yo tengo guardado en mi inconsciente. Por eso es que no tiene fuerza. Pero entonces, inmediatamente que crecemos ya en la adolescencia de 11 a 18 años, que comienzan a salir todas esas cosas, cuando comenzamos a tener relaciones interpersonales con el jovencito, la jovencita, ahí es que comienza lo que se llama la proyección y la transferencia de lo que está guardado en el inconsciente. Y entonces las otras personas que están al lado de nosotros comienzan a sufrir. Bien, comienzan a sufrir. Alguien que ha abusado sexualmente, un hombre con otro hombre, un niño es abusado por otro joven, y ese niño va creciendo y ese niño comienza a hacerle lo mismo que le hicieron a él, a los otros niños del barrio, de la comarca, de la ciudad, del lugar donde está. Bien. ¿Por qué? Porque ese niño que fue afectado necesita sanarse para él parar y no abusar a la otra persona. Pero está la fuerza del mal alrededor de nosotros. Todas las debilidades que nosotros tenemos, hay demonios y hay fuerza del mal que están instigando continuamente para que nosotros caigamos y hagamos eso, porque ellos saben que somos débiles en esa área. De luego que podemos fortalecernos con el Señor en nuestras oraciones, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra lectura de la palabra, en nuestra visita a la casa de oración para oír, como dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Y usted no espera oír la palabra de Dios cuando vaya al templo, comience a oírla de seguro que usted tiene cuánta Biblia usted tiene en su casa. Comienza a oír la palabra de Dios desde ahí. Y decida leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis. ¿Ve? Yo trabajaba en NYU America Center, la 31 y Primera Avenida, y vivía aquí en el Bronx. Tomaba el tren 6 toda la mañana. Y yo recuerdo que yo tenía mi Biblia. Yo leía varios libros de la parada de la Avenue hasta la 34 y Park Avenue. Que usted puede en 2 o 3 paradas de él, el libro de Éfeso, de Colosenses, porque tienen varios capítulos. Y eso me enriquecía a mí. Y después cuando estaba trabajando en el departamento de outpatient, porque NYU America Center es una universidad donde preparan doctores. Y como yo tenía la identificación como trabajador, yo entraba a todos los lugares allí. Y había un presbiteriano que trabajaba conmigo, que hoy en día está con el Señor. Y él me veía a mí que yo iba y almorzaba 15 minutos. Iba a la cafetería donde estaban los doctores y todo, comía. Y después me iba para el Student Lounge. Había un lounge, un lugar de receso con cojines, con sillones especiales, muy hermosos. Pues yo me iba ahí y tomaba 45 minutos para leer la Biblia. Yo duré 8 años en esa institución. Y recuerdo que mi amigo presbiteriano me dijo, Nicanor, ya leí la Biblia completa. Y digo, qué bueno, lo inspiré. Yo siempre estaba vestido así, él comenzó a vestir así, a ir con traje, con corbata. Yo era pentecostal, yo soy pentecostal. Y cuando comencé a estudiar la maestría en divinidad, él me invitó con el pastor a predicar en la iglesia presbiteriana en una vigilia para hablar de Apocalipsis. Después el pastor salió y me conocían a mí y otra pastora me invitó un domingo a predicar en la iglesia presbiteriana, porque ellos no invitan a los pentecostales a predicar en esas congregaciones, bautistas, metodistas, luteranas, presbiterianas. Porque en esa institución usted necesita una maestría en divinidad para usted ser pastor de esas congregaciones.
Entonces, cuando yo me eduqué, entonces ellos tuvieron la confianza de invitarme porque ellos saben que yo iba a hacer mi exégesis, mi hermenéutica con el texto a la cual yo le iba a presentar a ellos. Y como cuando usted está estudiando a nivel de maestría y doctorado, pues usted necesita tener conocimiento de todo eso. Y ellos saben bien cuando uno estudia. Y siempre querían invitarme. Hasta llegó un momento donde me invitaron para ser su pastor. Y que me iban a pagar muchos miles de dólares. Pero yo amo ser pentecostal. Yo amo la experiencia del Espíritu Santo y de hablar en otras lenguas. Y amo la manifestación de ese poder en la vida de la iglesia pentecostal carismática en el mundo entero. Y estas son cosas que esta iglesia histórica no practican. Entonces, cuando usted cambia, usted no puede hablar de esos temas, porque eso no es aceptable en estos lugares. Entonces, uno tiene que estar consciente de todas estas cosas y no marchar y entrar en cualquier lugar. Si no, usted no puede profesar su fe y su conocimiento que usted tiene de Dios. Entonces, solucionar y resolver los problemas, como yo le he dicho, que los problemas tienen un variante de cosas. Primero, si usted es un hombre y tiene su esposa, después de Dios es usted y después su esposa. Así que va. Primero es Dios, segundo es usted, tercero es su familia, cuarto es su trabajo y quinto es la iglesia. ¿Por qué el trabajo, doctor? Fue porque el trabajo es que lo va a mantener a usted para mantener su casa, no es la iglesia. Al menos que hay iglesias que son mega grandes, que le dan trabajo a la gente y le dan un salario, y ya usted está bendecido porque ya puede estar en la iglesia todo el tiempo y ganar un salario. Wow, es una bendición tremenda. Y que el trabajo de una persona sea en la casa de oración. Y hay iglesias que tienen miles de creyentes y tienen cientos de empleados. Está bien. Bien. Y aún así tiene que estar velando que no se entregue tanto que le dé el primer lugar a la iglesia y no a Dios en su vida. Y te dice, pero doctor, ¿cómo una persona que está en la iglesia todos los días puede darle el primer lugar a la iglesia y no a Dios? Pues, no necesariamente la gente que está en la iglesia están buscando de Dios y están teniendo a Dios en su primer lugar, no necesariamente. Ya. Porque hay personas que van a la iglesia y no es para buscar a Dios. Otro lo que les gusta es trabajar, pero en ningún momento hay un momento de oración, de meditación, de estudiar la palabra. Además, si una persona trabaja en la iglesia, es un trabajo. Que si usted no hace ese trabajo, aunque usted sea cristiano y todo, lo van a votar y no le van a pagar un salario. Bien, porque siempre la iglesia tiene un grupo de gente que predican, pero la persona principal que predica es la pastoral. Y además son asistentes y los asistentes están ahí y el pastor lo puede usar o la pastora para que ellos ministren. Pero la responsabilidad mayor de la administración de la palabra recae sobre la pastoral, no sobre ninguna otra persona. Bien. Y que muchas veces hay divisiones en las congregaciones cuando alguien tiene motivos ulteriores, que también quiere del manjar que está recibiendo la pastoral, también quiere que le paguen la misma cantidad o más, que de acuerdo a él o ella, él está haciendo más que la pastoral. Todas esas cosas ocurren dentro de, que crean esos problemas, pero si usted sigue este orden, Dios va a ser el primero en su vida, después usted, que va a tener a Dios primero en su vida, y después va a ser su esposa o su esposo, e hijos e hijas. Esas tres cosas son las prioridades de su vida.
Entonces, la cuarta tiene que ser trabajo, porque usted sale a trabajar todos los días para mantener estas tres relaciones: Dios, usted y su esposo y familia. El trabajo va a proveer la finanza para esto. Entonces la iglesia va a recibir el beneficio de su trabajo. Usted va allá, va a dar ofrenda, va a dar diezmo, para que la iglesia pague sus deberes de calefacción, de aire acondicionado, de electricidad, de todo. Si el pastor es mantenido, la pastoral, hay que sacar dinero para mantener la familia pastoral. ¿Ok? Entonces, porque si el miembro tiene a la iglesia primero y no quiere trabajar, entonces esa persona no va a cooperar para el bienestar financiero de esa congregación. Entonces, cuando este orden se obstruye, cuando este orden se interrumpe, ahí entonces se va a crear problema. Bien. Entonces oímos, ¿no? Que Dios va a proveer, que Dios te va a dar, si confía, esos son buenos mensajes cuando la persona tiene, como Salomón. Salomón dice en Proverbios que cualquier persona que te pide, dale. Eso dijo Salomón hace 3000 años atrás, en Proverbios, Eclesiastés. Pero una persona que es rica puede dar y siempre va a ser rico. Pero un pobre que siga dando a todo el mundo que le pida, porque hay veces que yo salgo a caminar y en cada esquina hay alguien que me está pidiendo. Entonces, si yo tengo un dinerito para comprar una leche o una carne o algo, yo no voy a poder comprar mi carne. Eso no, pero tienes que probar a Dios. Dale a esa persona que te pide, que posiblemente tú vas a encontrar $20 en la otra esquina. Bueno, si tiene esa fe, yo lo honro a usted, tenga su fe. Pero la Biblia me dice a mí que la fe sin obra en Santiago es muerta. Yo trabajé para tener esos $20 para comprar mi comida, para comer y mantener mi cuerpo. Yo salgo a la calle, alguien me está pidiendo. Si fuera uno, no es uno. Especialmente en este tiempo, cuando hay tanto desamparado en las calles, donde quiera, usted va a tener que salir con un dinero aparte en su bolsillo para dar. Porque usted no salió para eso. El dinero que usted recibió es para mantener su familia. Entonces también usted puede tener la fe de que Dios va a proveer, porque entonces cuando usted viene y los hijos quieren la leche, quieren el pan, quieren el alimento y usted no se lo provee, usted va a crear un problema en su casa. No, pero que la pastoral predicó, que el evangelista me puso la mano y me dijo que Dios va a abrir puertas. Eso es muy fácil decirlo en los altares y en los púlpitos, eso es bien fácil. Y por eso que cada uno de nosotros está llamado a tener una relación individual, personal con Dios, para eliminar todos esos sentidos de culpa que muchas veces se crean en el templo y en la casa de oración con la gente que está ministrando, porque se excitan, se emocionan y comienzan. ¿Cuántos profetas yo veo que le están hablando? Dios te va a dar un reloj Rolex, que esos son los más caros casi. Dios te va a dar un carro, un Mercedes-Benz, ¿ok? ¿Por qué no un Toyota? Un Honda, un Mercedes-Benz, un BMW, ¿ok? Dios te va a dar una casa. Ya yo veo la llave de la casa que Dios te la está entregando, ¿ok? Bien. Pero tiene que sembrar en este ministerio para que eso ocurra. Así que comienza con $1000. Bien. Todo eso es la misma situación que ocurre. Bien. Ahorita, esta tarde yo estaba buscando para entrar a la Mimea, que se me ha perdido alguna cosa. Y voy a Google para que me pongan a alguien para yo hablar. Y yo comienzo a hablar con la persona y me está diciendo, ve aquí, ve aquí, ve aquí, ve aquí, ok. Y después, cuando voy a un lugar me dice, ok, ahora tiene que pagar $5. Mándame la tarjeta y mándame el número. Wow.
increíble. Como están los ladrones, los pillos, como le llamamos, las personas que andan buscando. Los $5 no es importante cuando usted pone todos esos números de su tarjeta, que ellos van entonces a sacar de ahí más de $5. Entonces todo eso está surgiendo en nuestra sociedad. El dinero que usted trabaja para mantener su familia, no es para dárselo a las personas que no quieren trabajar, como usted lo hace. Y si Dios lo toca, pues ya Dios lo tocó, ya es diferente. Ya me ha tocado a mí para yo dar un regalo a ciertos pastores y a ciertas personas. Eso es entre yo y Dios. Yo no tengo que anunciar eso. Y eso lo ha hecho. Y Dios ha tocado gente que también me ha regalado finanzas. Gloria a Dios. Y me han ayudado. Cuando yo estaba estudiando, yo tenía hermanos en la iglesia que me daban $20, $30. Gente analfabeta que no habían estudiado, porque ellos sabían lo precioso que era su pastor estudiar y ser inteligente. Y ellos nos daban hasta compra. Hermanos dentro de mi congregación. Hoy en día están con el Señor. Me compraban hasta televisión y cosas. Y nadie lo sabía. Personas que yo sabía que no podían. Y fueron personas que Dios siempre les abrió la puerta para ellos recibir. Y tengo personas hasta el día de hoy que siempre mandan, aún en mi retiro, mandan y son generosos. Y yo veo como Dios siempre le abre las puertas a estas personas. Y ellos tienen fe de bendecir a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Gloria a Dios por eso. Bien. Pero lo que le estamos diciendo antes de concluir esta programación hoy, que cada uno de nosotros tiene que atender su propia vida personal. Que Dios no trabaja con grupos, Dios trabaja con individuos, con cada persona. Imagínense que Abraham estaba en Ur de los Caldeos y él tenía que estar sometido a la cultura de Ur de los Caldeos, donde el papá era el jefe, era el cacique, el indio mayor, no eran los hijos. Y Dios llama a Abraham a él, para que saliera a una tierra. Él no llamó a Taré, él no llamó a Nacor, su hermano, él no llamó a Taré, era su papá, Nacor era el hermano de Abraham. Él llamó a Abraham solo, pero no podía salir de Ur de los Caldeos sin llevarse a su papá, porque el orden era que papá tenía que ir, de acuerdo a la cultura. Y en el último verso de Génesis 11, murió Taré, y entonces en el capítulo 12 Dios reiteró el llamado de Abraham para que fuera a la tierra prometida. ¿Okay? Dios esperó que muriera el papá de Abraham para que Abraham entonces hiciera la voluntad de Dios. Bien interesante toda esa dinámica, ¿no? Pero Dios siguió tratando con Abraham en una forma solo, individual. Después nació Jacob, nació Isaac, y Dios siguió tratando con cada uno de ellos aparte. Después nació José, y Dios siguió tratando con José. Después con Moisés, después con Josué, y así. El profeta, Samuel, Elías, Eliseo. Entonces, siempre ese ha sido el orden de Dios. Usted es una persona individual hoy en día, en medio de 1.1 billones de habitantes. Sin embargo, Dios lo individualiza a usted y a mí y trata con nosotros individualmente. Y aunque usted vaya a la congregación y esté con un grupo de gente, mírese como algo especial, único que Dios está tratando con usted. Usted va a poder oír todo lo que digan todo el mundo, predicadores, unción, poder, avivamiento y todo. Usted tenga su relación con Dios, no con la gente, no con el grupo. No siga al grupo, siga al Señor del grupo, que es Dios, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo en su relación con usted. Entonces, eso, mientras usted haga eso, eso va a crear un medio de dirección para evitar los problemas que se tienen que evitar en nuestra vida existenciales del diario vivir.
Así que les recomiendo, como les he dicho, este libro, mándelo a buscar, La incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en Amazon. Este libro tiene 348 páginas. Léalo. La incomprensión del mal y la santidad de Dios, mándelo a buscar. Así no tiene que venir aquí a mi casa, usted lo manda a buscar, ponga Reverendo Doctor Nicanor González y ponga Amazon, libro, y aunque no le ponga el nombre, va a salir este libro. Está en inglés para que sus hijos lo puedan leer, los nietos, y está en español. Y así tenga el escrito de este servidor en su casa. Cada vez que se vende un libro, ellos me mandan centavos. Yo creo que ni a dólares llega. Y van a tener que venderse muchos miles de estos libros para yo tener algo, para entonces mandarle este otro libro que tengo en la computadora. Ya lo tengo escrito, ya está ahí, 427 páginas. Somos la obra maestra de Dios. Ese libro está interesante. Está traducido en inglés y en español. Y queremos hacer dinero con para entonces... Así que la inversión mía de dinero es enriquecerlo a ustedes con el conocimiento que Dios me ha dado de la palabra de Dios y a través de escrito. Y este otro libro es hacia una teología de acción y reflexión pentecostal. ¿Usted quiere conocer la teología pentecostal? Lea este libro, que es una teología sobrenatural. Y aquí yo desenmascaro la fuerza del mal que está aquí en el mundo. Y por eso es que ellos han querido acabar conmigo, porque ellos no quieren que hablen de ellos de ninguna forma posible. Pero este yo lo tengo aquí en casa. Tiene que escribirme nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, y yo le mando el menú donde están los 11 libros escritos y toda la conferencia de salud mental que tenemos. O si no, me llama al 646-755-1290, 646-755-1290, y esperamos que usted pueda comprar estos libros. Hay 10 de estos libros aquí conmigo. Así que bendiciones a María Esther, que siempre está viendo esta programación, siempre es la primera que sale. Roger anda por ahí, y Beth Sanabria. Ella es la esposa de mi barbero. Ustedes sí, como yo me veo pelado, es el esposo de ella, que hace más de 30 años que él me recorta, que fueron miembros del Templo Pentecostal de Iloilo. Bendiciones a la familia. Nos veremos en 2 días. Salud y paz.